Hola y gracias por volver a la Universidad Marroquín, donde estábamos conversando sobre la democracia. En una charla anterior hablamos de qué es lo que significó la creación del concepto de democracia liberal, representativa, sobre la Constitución americana, que era un concepto absolutamente nuevo en ese momento, y que originó un movimiento donde el primer continente en el mundo que creyó en la democracia como forma de gobierno fue América, fue en el cual era el único fundamento de los gobiernos, mientras que todavía en Europa y en otros países el origen divino de los reyes, las monarquías, eran otros sistemas diferentes de vida. La Constitución americana además se presentó para América Latina en un momento muy especial, donde cuando se produjo la invasión napoleónica a España puso en conflicto la relación entre la corona española y América Latina, y surgieron también unos sentidos de independencia o de rebeldía, aunque por diferentes motivos de lo que había ocurrido en la América del Norte. Rápidamente América Latina tomó el concepto de Constitución de los Estados Unidos, la adoptaron, en algunos países casi literalmente, todos creyeron en ese concepto de democracia, y sin embargo vemos a lo largo del tiempo que no ha sido igual, el efecto no ha sido igual, los resultados de la Constitución en los Estados Unidos de las constituciones en América Latina. Y creo que hay dos grandes conflictos o dos grandes falencias que tiene la Constitución en América Latina, que es la que no le ha permitido tener resultados similares a los de Estados Unidos. La primera es que en Estados Unidos la discusión de la Constitución fue muy amplia. Los papeles del federalista fueron casi un tratado de ciencia política, discutiendo el por qué y cómo se tomaba cada medida, las limitaciones, las dificultades que tenían, y fue una larga discusión de 2 años antes de que el mínimo de 8 estados que aceptaran el texto de la Constitución la pusiera en vigencia. Quiero recordar que en ese momento, discutiendo en Estados Unidos, también había gente que difería, como Jefferson, por ejemplo, sobre este concepto de limitación a las mayorías, y que pensaban en ideas un poco más volcadas a una participación de la población, más que a un grupo de dirigentes, representantes que gobernaran el país. Esta discusión fue muy amplia, como digo, y entendieron cabalmente, y cuando lo fueron aprobando hubo discusiones en las legislaturas locales, discusiones en cada una de las colonias, hasta que finalmente se aprobó. Pero cuando esto se recibe en América Latina, esta falencia, esta discusión no se da. Y creo que el otro gran problema que tiene América Latina para interpretar las instituciones que están en la Constitución es una gran diferencia de tipo cultural. Y creo que esta diferencia de tipo cultural viene primero de 2 instituciones importantes en América Latina. La corona española, que dio una estructura diferente a la de los Estados Unidos, y luego la Iglesia Católica. Es decir, eran concepciones más jerárquicas, menos democráticas. La Reforma, que es la que había manejado las bases de la Constitución americana, había bajado el nivel de jerarquía de lo que era la Iglesia Católica, donde al leer la Biblia cada uno deja de estar sujeto a una interpretación única, y en consecuencia era una sociedad mucho más democrática, mucho más unipersonal, donde el hecho de que la interpretación de la Biblia la puedo hacer por mi cuenta, sin necesidad de que la iglesia o el cura o el obispo me lo indiquen, originó un sistema mucho más democrático. Entonces hay que señalar la diferencia cultural con que se encuentra en América Latina con la de los Estados Unidos. Cuando en América Latina toman las constituciones y comienzan a funcionar, se dan 3 grandes líneas. La primera, que es la que representaría Domingo Faustino Sarmiento, que ha sido presidente de la Argentina, fue que la Constitución americana era tan buena que había que tomarla completamente, inclusive, decía Sarmiento, exagerando, junto con la jurisprudencia de la Corte Americana para poder entenderla y poder aplicarla. Esa fue la posición extrema de aceptar totalmente la Constitución y los principios de la Constitución americana. En el otro extremo, Bolívar, ya viendo en la práctica la inaplicabilidad de la Constitución americana, llegó a decir que no servía para nosotros, que era totalmente absurdo pretender de eso y que éramos, inclusive en un ánimo de pesimismo y desaliento, que éramos un país que no podía jamás llegar a comportarse de acuerdo con la Constitución. Pero hay un tercer personaje que es también paradigmático en esto de cómo interpretar la Constitución americana, que fue Alberdi, que fue uno de los grandes lectores de la Constitución americana, fundador casi diría de la República Argentina sobre esta base, que decía la Constitución americana tiene un enorme valor en los valores, pero hay que aplicarla y hay que adaptarla a cada uno de los países en los que estamos viviendo. Y efectivamente en la Argentina produjo una transformación, fue el autor casi de las bases de la Constitución argentina, con un nombre que se llamaba así, Bases para la Organización Nacional,
donde la Constitución americana en sus valores estaba totalmente aceptada, pero aplicada a la concepción de América Latina. Este sentido que Alberdi le dio fue lo que permitió que un país pobre como Argentina, a fines del siglo XIX, perdón, a fines del siglo XVIII, a fines del siglo XIX, perdón, hiciera una gran transformación cuando aplicó lo que creía Alberdi que eran las instituciones. Es decir, había que traer inmigración a la Argentina, que era un país despoblado, y para traer inmigración había necesidad de crear instituciones, crear tolerancia, crear garantías para los que vinieran a vivir en la Argentina. Y esto fue lo que estableció en un momento de la Constitución argentina hasta 1910, que Argentina fuera un país que prometiera mucho más de lo que efectivamente cumplió. Argentina en esa época era casi el segundo país en el mundo, en algunos casos superaba inclusive a países europeos en cuanto a Producto Bruto, y fue una de las grandes esperanzas que se dio para el mundo occidental y inclusive para Argentina. Pero después volvió a caer otra vez en las cosas que teníamos de arrastre, en los problemas culturales, y una vez más demostró que no estaba afincada, no estaba sentada la concepción de los valores de la Constitución americana en lo que eran las constituciones locales. Para dar una idea, la Constitución americana es la única que ha tenido diversas enmiendas, llamadas reformas, que son agregados que se han hecho a la Constitución, algunas veces derogando otra enmienda anterior, como en el caso de la prohibición del alcohol. Pero en cambio, en ese siglo institucional en América Latina, a pesar de haber tenido también el antecedente de las Cortes de Cádiz, han pasado cerca de 200 constituciones. Es decir, América Latina, en todos sus estados, ha tenido constituciones, por muy corto plazo, las ha reformado, las ha visto, y en el fondo nunca hemos podido tener consistencia institucional, e inclusive esto es lo que ha originado la aparición en pleno siglo XX, fin del siglo XX y casi del siglo XXI, en una concepción diferente a la Constitución y a la democracia, que fue lo que se ha llamado el socialismo del siglo XXI. Una concepción totalmente diferente que seguramente analizaremos en la próxima encuentro. Muchas gracias.